tardes. Mi nombre es Juan Jesús, trabajo para GMV, como ya me han presentado. Antes que nada, solo tengo una transparencia sobre GMV, porque no vengo a hablar hoy de este libro. GMV es una empresa que este año cumple 40 años. Empezamos en el sector espacial, es una empresa española de capital privado, con orígenes fuertes en la industria aeroespacial. Como digo, tiene 40 años, pero hace aproximadamente 30 años empezamos a trabajar en ciberseguridad, con lo cual tenemos una competencia muy grande en algunos programas, como por ejemplo el programa Galileo. Copérnico en Galileo, por ejemplo, tenemos toda la gestión de claves que comunica los satélites con las estaciones de tierra. Entonces, tenemos una competencia mixta fuerte en ciberseguridad en el entorno espacial y en otros entornos. Bueno, la identidad digital. A ver, las tecnologías de identidad digital han cambiado mucho en los últimos años. Digamos que en los últimos 7, 8 años, vamos a decir 10, realmente han experimentado un avance enorme, pero no siempre estos avances son muy conocidos. En realidad, los avances que se pueden utilizar para mejorar la gestión o el despliegue de las soluciones de identidad digital no están siendo utilizados por la mayoría de las soluciones comerciales de identidad digital. Entonces, ¿qué pretendo yo aquí? Pues humildemente voy a hacer un repaso primero histórico a cuáles son las tecnologías de identidad digital clásicas, que yo llamo clásicas, que son las que utilizan normalmente las soluciones comerciales, y voy a comentar brevemente, en la medida posible, las nuevas tecnologías utilizables en la identidad digital moderna, con el objetivo no de explicarlas en profundidad, porque cada una de ellas probablemente daría por una ponencia, sino al menos que os sean familiares. Hoy en día, gracias a Dios, simplemente yendo a Internet, pues uno puede buscar, y si algo os llama la atención, aparte, por supuesto, utilizar mi correo electrónico, lo tenéis en la presentación y me podéis libremente preguntar, estaré encantado de responder. Podéis buscar cualquiera de estas tecnologías y aprender algo más de ellas. Bueno, yo era un ingeniero aeronáutico, soy ingeniero aeronáutico y trabajaba en GMV a finales de los 80 en programas espaciales, y un buen día, recuerdo, tenía un PC, una computadora personal con un sistema operativo esencialmente sin auténtico, un MS2 de Microsoft o unas versiones antiguas de Windows que decían que era un sistema operativo pero que no lo era, por lo menos hasta que llegó Windows NT. Y en esta circunstancia, pues por motivos de proyectos tenía que acceder a una estación SAN. Samsung Microsystems tenía un sistema operativo Unix con capacidades de autenticación, una cosa mucho más moderna. Pusieron una red en la empresa coaxial y entonces me explicaron cómo desde mi puesto de trabajo me podía conectar a la workstation. Teníamos 3 en la empresa en aquel momento y no podíamos estar todos sentados porque éramos más de 3. Bueno, pues al final cada uno desde su ordenador. Pues me dijeron, mira, tú entras así, tienes que poner un usuario y una contraseña, y entras y estás allí en la máquina. Y bueno, me pareció muy bien. Yo, como era curioso, pues pregunté, oye, ¿esto cómo funciona? Abrí mi contraseña, pues cuando la envié por la red, y si alguien, no se escucha porque lo que se envía es un hash. ¿Qué es un hash? Me explicaron lo que es un hash, lo que es un assault, el etc password, cómo se dice la autenticación. Eso se llama autenticación. Autorización es si uno puede o no acceder a un fichero. Me explicaron lo que era el chmod, que a lo mejor a algunos suena. Realmente solo me interesó el chmod 777, que significa que puedes dejar que todo el mundo acceda a todo. No tenía yo una conciencia de la seguridad. Luego me dijeron que había unos logs para que no hiciera cualquier burrada. Eso es la auditoría. Y las 3 A's es lo que se llama el control de acceso. Y además me dijeron que yo, estando en esa máquina, luego poder automáticamente meterme en cualquier otro poniendo login sin tener que volver a poner la contraseña otra vez. Me pareció muy cómodo. Y así trabajé yo al final de los 80. A mediados de los 90 estaba trabajando yo en un proyecto de defensa, y entonces vino una persona y me dijo que la seguridad era muy importante. Y entonces me dijo que esto de la contraseña ya no se usaba. Entonces me dio una cosa que me pareció una calculadora. Era una calculadora pequeñita con un teclado, una pequeña display de cristal y una tecla Enter. Y me dijo, mira, cuando tú pongas el usuario, te va a salir un número. Tú tecleas el número en la computadora esta y te va a dar otro. Entonces tú ese otro número es el que tecleas y vas a entrar. Y digo, ¡joder, qué interesante esto! ¿Y esto cómo funciona? Y entonces la persona amablemente me explicó cómo funcionaba,
y no entendí nada. Esto era la tecnología de clave pública y que había 2 claves y entonces se podía cifrar y se podía firmar y que era una firma y que el cifrado y además las claves se usan al revés. Bueno, así que empecé a leer un poco de aquello. Bueno, tampoco me pareció tan difícil, pero tardé un poco en pillarlo. Pero bueno, era la época en la que nacieron las infraestructuras de clave pública, las PKIs, y tampoco había grandes avances más allá de lo que era una PKI, ¿no? El boom vino pues, en los siguientes años, y pongo aquí desde 2000 al 2014, 2015, hubo 2 grandes cambios. Primero es el boom de Internet, ¿no? Y el segundo es la aparición de los teléfonos móviles. Bueno, la aparición fue a finales de 90, pero digamos la conversión del teléfono móvil desde un teléfono hasta un pequeño ordenador que llevamos en el bolsillo, que esto pues pasó a final de la primera década de este siglo. ¿Qué pasó con...? Bueno, la llegada de Internet, desde mi punto de vista, provocó esencialmente 2 efectos. El primero es que uno ya no se conectaba desde su PC a una estación, sino que se conectaba desde varios sitios a infinitos sitios. Y esto, claro, significaba que tenías que tener infinitas contraseñas. Porque claro, a mí lo único que me dijeron la contraseña al principio es decir, mira, puedes hacer lo que quieras, pero no la apuntes. Pero aquí ya no. Aquí tenías que tener un montón de contraseñas, no las podías apuntar. Tenían que ser larguísimas, muy complicadas, eran imposibles de recordar. Todo el mundo seguro que tenemos algún truco para manejar muchísimas contraseñas diferentes, que haremos mal, pero es lo que hacemos todos. Y aparte de la proliferación de contraseñas, pues la llegada de Internet permitió dar las identidades como servicio. Esto significa que ese usuario password que teníamos pues es una identidad, es quién eres tú. No dijeron, oye, no entres más con el usuario root, porque pues, esto es mala práctica. Se tiene que saber quién eres tú y entonces pues utiliza esta contraseña enorme que te ponemos un montón de trabas para hacerla, para cambiarla. Tienes que cambiar continuamente, cuando menos te conviene. Y teorías como la Federación de Identidades permitían dar cierta especialización a quien proporciona una identidad, te da una credencial que no tenía que ver contigo, con tu nombre, en fin, toda una serie de tecnologías. Por otro lado, el teléfono, pues uno tiene un pequeño ordenador en el bolsillo, pues de repente podías utilizar la firma digital, que era una tecnología que ya venía de los años 90 de la PKI, para firmar un desafío y mandar una respuesta, es decir, autenticarte con un dispositivo, y este dispositivo ahora podía ser el móvil, ¿vale? Está muy bien. Tuvo otros problemas en el móvil muy gordos, típicamente, por ejemplo, pues la desaparición del perímetro, porque te puedes conectar desde cualquier sitio, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la identidad, estos fueron los cambios que uno encontró desde mediados de los 80 hasta mediados del 2015, durante 30 años, ¿no? Bueno, desde entonces, el número de tecnologías que hay es tan enorme que es imposible que yo ahora empiece a contar, ni siquiera las enumere todas, ¿vale? Y además son tremendamente dispares y valen para muchas cosas distintas. Como no voy a ir una a otra, lo único que voy a hacer va a ser, las voy a dividir un poco en una taxonomía, el control de acceso. Lo más importante del control de acceso para mí ahora mismo creo que es la desaparición de las contraseñas. Hay tecnologías para que ninguna solución que sea mínimamente segura utilice contraseñas para nada. La contraseña es un mecanismo que deposita en el usuario parte de la responsabilidad de la seguridad. Eso, aparte de ser injusto con el usuario, es muy poco eficiente. Y existen formas, o sea, no es el authenticator, que es además de la contraseña, es que existen formas de no utilizar contraseñas para nada. Lo voy a explicar. Conceptos operativos, esto es, la gestión de los certificados es un infierno, no hace falta certificados digitales para tener una identidad digital, también voy a explicar esto. Después voy a contar algunas cuestiones sobre privacidad que en todo el mundo tienen relevancia, eso la que cada uno quiera darle. Y luego, pues mira, tengo un par de trampas sobre cuántica, si amablemente no voy de tiempo o me permite un par de minutos, pues contaré algo, porque de esto me podía enrollar mucho. Ayer hubo una presentación dispasada muy interesante sobre Quantum Key Distribution y algo de ello mencionaré. Bueno, sobre los 3 factores de la autenticación, bueno, el tema de tokens certificados. La gestión de tokens certificados, por el puro hecho de que caducan, se puede hacer mucho mejor con un teléfono móvil, ahí hemos ganado algo.
Las contraseñas, el problema no es que sean largas, que alguien pille el hash y te haga una fuerza bruta, no ese es el problema. El problema de las contraseñas es que como el usuario las conoce, le puede engañar. O sea, esto que se llama social engineering significa que es que el usuario puede darle a quien quiera, cuando le dé la gana, su contraseña sin más que le engañen. Entonces, esto no es una forma razonable de gestionar la seguridad y hace unos 20 años que se saben formas de evitar las contraseñas. La biometría es discutible si se usa en general. El NIST no le gustaba biometría como sistema de autenticación en general porque no es un secreto. Hasta hace muy poco en Madrid había una empresa que pagaba, te hacía una escala de retina y te daba, no sé si eran 15 euros. Claro, imaginaos. Claro, tu retina es como una especie de contraseña que no puedes cambiar y que cualquiera te puede coger sin tu consentimiento, ¿vale? Ya se ve que no es una cosa fantástica si se usa en general, pero sí que está muy bien cuando se usa en un contexto muy concreto. Bueno, tengo aquí ciertos temas sobre inteligencia artificial, no voy a entrar en ello porque no tengo mucho tiempo. Sí que voy a decir que asuntos como la detección de si tú eres tú por tu comportamiento, ese movimiento de ratón, cosas así, es algo que podemos tener a futuro, es una manera más segura quizá de concebir la biometría. Pero esto es más el futuro. También es verdad que cuando a ti te hacen un escáner de la cara y te identifica con una persona y tú utilizas inteligencia artificial, pues es posible que alguien haya puesto una puerta trasera que es indetectable, ¿no? Y si pones la cara del Pato Donald, pues a lo mejor también entras como root, no sé. Pero bueno, con todo esto, la realidad es que si la biometría se utiliza específicamente para entrar en un dispositivo móvil, esto es muy útil, porque ahora la tendencia natural será tú te identificas ante un dispositivo y ese dispositivo es el que se identifica ante un servidor final. Y en el dispositivo lo que tienes es guardado de forma segura una clave privada. El dispositivo te autentica con tu huella o con tu cara, pero ni esa información biométrica ni la clave privada abandonan jamás el dispositivo. Entonces, esto es bastante más seguro y, digamos, esto yo creo que es lo más normal que se puede utilizar hoy. En cuanto a identificación, existen, luego si tengo tiempo contaré un poco, porque a veces hay gente que lo que quiere es utilizar un PIN, no una contraseña, sino un PIN, 4 números, y con ciertas tecnologías de PKI eso no es seguro, porque uno puede probar los 10.000 números y te cogen el teléfono y sacar tu clave privada, pero hay tecnologías en que eso ya no es posible, ¿vale? Bueno, cuando yo quiero acceder contra un servidor, lo único que hago es mi móvil el que coge un desafío y el desafío firmado autentica mi móvil que me ha autenticado a mí y esto funciona para las apps de los móviles. Esto es fantástico, tengo apps. ¿Qué pasa si tengo una web tradicional? Bueno, pues ahí tenéis un ejemplo de una solución, almefy.com. Pongo ahí un test login, un URL, porque no vais a encontrar una manera de llegar desde el propio portal, pero sí que os digo que si escribís eso vais a poder probarlo gratuitamente en vuestro teléfono móvil para que entendáis lo que es. Pero esencialmente significa que yo puedo capturar el desafío con un QR, por ejemplo, y ahí mismo existe un identificador de sesión de tal manera que yo pongo el teléfono móvil delante de ese desafío y entro automáticamente sin tener que tocar el ordenador. Esto, cuando digo que no hace falta contraseñas, pues esto es un ejemplo muy claro por si lo queréis probar, ¿no? Bueno, sobre conceptos operativos, lo que voy a mencionar es que la necesidad del certificado digital ya no es una necesidad. O sea, realmente existen 3 componentes que son la clave pública, la clave privada, un sistema de clave pública, clave privada, ¿vale? Y la identidad, que digamos un identificador, y hay que relacionar los 3. La relación de las 2 claves es una relación matemática, esa existe. Existe una relación entre la identidad y la clave privada y es que si yo tengo mi móvil, la clave está dentro, tengo la posesión y lo que falta es saber cómo se relaciona la clave pública con la identidad. El certificado digital resuelve ese problema con una serie de inconvenientes de gestión sobre todo, pero existe la cadena de bloques y la criptografía basada en la identidad para resolverlo por otro lado. El problema de la cadena de bloques es que hay 2 cadenas de bloques completamente diferentes, aunque se llamen igual. Entonces, el que no sepa esto lo puede mirar. Una está basada en hashes, que es la que utilizan los bitcoins y las criptomonedas, que tiene las características típicas de inmutabilidad que no se sabe si son necesarias o no para según qué aplicaciones. Lo que es seguro es que tiene ciertas lentitudes de transacción, ciertas dudas sobre el futuro, pero sí existe el blockchain basado en firma digital, que la mejor manera de pensar
y entenderlo es como si fuera una especie de base de datos en el que uno puede almacenar la clave pública y la identidad de todo el mundo y está disponible, digamos, en la nube, en cualquier sitio y en cualquier momento, ¿vale? Y lo que es diferente de una base de datos en la nube, esencialmente, es que admite una autoridad descentralizada. La criptografía basada en la identidad consiste en que es un algoritmo en el que yo mi propio identificador lo utilizo como clave pública, entonces ya no tengo que relacionarlos, ¿vale? Pero tengo que generar una clave privada a través de un secreto maestro y esto pues tiene la misma posibilidad de fraude. Hay que confiar en quien emite esto, ¿no? Y para eso también requiere autoridad descentralizada. Cualquiera de estas dos se puede usar. La forma de gestionar los riesgos de ambas es la misma, utilizando lo que se llama computación multiparte. En el caso de la firma de los blockchain, pues la firma digital se puede calcular de forma distribuida entre varias autoridades. En el caso de la criptografía basada en la identidad, la generación de la clave privada se puede, esto voy a entrar porque es muy complicado, me estoy quedando sin tiempo, pero bueno, se puede también generar si uno tiene el consentimiento de varias autoridades a la vez, y es la forma en la que uno gestiona los riesgos. Bueno, las credenciales sentido de la Real Academia de la Lengua, que es, yo quiero saber que alguien es doctor en físicas, pues eso es una credencial, ¿no? La gracia de la privacidad en el uso de credenciales es que este atributo no tiene por qué estar en una base de datos que todo el mundo conozca, ¿no? Sino que lo puede tener el propio usuario, se lo paso a alguien que es un emisor que lo firma con su clave privada y esa firma, esa credencial firmada se la puede dar a un verificador y la puedo almacenar en mi cartera digital, con lo cual no hay grandes autoridades y grandes sitios donde esto esté. Pero hay algunas tecnologías que me voy únicamente a mencionar que pueden hacer esto mucho más privados que simplemente el hecho de que los atributos solamente estén en la cartera, porque estos atributos obviamente los conoce el emisor y el verificador. Pero es posible que estos atributos estén firmados por un emisor y verificados por un verificador sin que lo conozcan ninguno de ellos. Entonces, como esto suena muy raro, solo os voy a dar 4 punteros a si alguien quiere buscar en Internet estas tecnologías. Aquí están en español, no va a ser fácil encontrarlos en español probablemente. El esquema de compromiso es lo que llaman un commitment scheme y esencialmente consiste en vez de traspasar los atributos a un emisor para que lo firme, se les pasa una prueba de que esos atributos son verdad. El emisor firma eso. La forma de hacerlo tiene además 2 características, 2 posibilidades. Uno es, el concepto de firma ciega significa precisamente que soy capaz de hacer una firma contra atributos sin tener los atributos, solamente teniendo la prueba. Entonces, esto es criptografía, no voy a entrar en cómo se hace, pero esto es posible. La firma de grupo es el concepto de que un grupo de personas está metido en la capacidad de esta firma, pero el verificador no sabe cuál de ellos es el que ha firmado, pero sabe que uno ha firmado. Entonces, eso mantiene la anonimidad del emisor. Tenemos la anonimidad del emisor y la anonimidad de los atributos. El verificador utiliza una cosa que se llama Zero Knowledge SNARK, Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge. Argument es como una prueba, pero que es probabilística. Lo importante de esto es que un verificador recibe una prueba de que yo tengo una firma y una prueba de que esas firmas son sobre unos atributos que tampoco le paso y el verificador puede llegar a ser convencido de que todo eso es correcto, ¿vale? Iba a contar un ejemplo de cómo se consigue esto, pero como no tengo tiempo, tengo transparencia sobre tecnologías cuánticas y ahí voy a acabar. ¿Por qué? Porque se habla mucho de tecnología cuántica y es un nombre muy genérico. Digo, alguien debería alguna vez contar un poco qué es eso de la cuántica, pero no tiene nada que ver. Yo aquí voy a centrarme en 2 aspectos. Uno es cómo ayuda esto a la criptografía. La distribución cuántica de claves es uno de los ejemplos. Pero existen otros, existen Quantum One-Way Functions, con los cuales se puede hacer firmas, existen Quantum Random Number Generators, existen Quantum Homomorphic Encryption y otras cuestiones que ayudan a la criptografía. Y luego está el ordenador cuántico, que es el que promete cargarse la criptografía clave pública, porque existe un algoritmo de Shor que es capaz de, utilizando un ordenador que se llama de puertas universales, romper esos 3 esquemas. Y por eso es necesaria la criptografía postcuántica. Existe otro concepto que es el Quantum Annealer, que lo encontraréis menos, pero que realmente
es posible que llegue antes a conseguir la supremacía cuántica que el ordenador cuántico de puertas universales. Esto no os lo digo simplemente para que lo miréis. Ambos se hablan en qubits, pero los qubits de uno y el qubits de otro no son comparables. A lo mejor 100 de uno es comparable a 1000 de otro, entonces es un poco jaleo. Pero si alguien tiene interés en seguir la posibilidad de, en fin, el tiempo que puede tardar esto en llegar, aconsejo que mire lo que es un quantum annealer. No voy a explicar, desgraciadamente, pero sí os dejo aquí un vídeo de YouTube muy simple en el que uno entiende cómo funciona el intercambio cuántico de claves utilizando el protocolo BB84 que ayer comentó la persona Félix de Ispasat, que es el más sencillo de entender. Lo único que voy a decir sobre esto es que aunque el protocolo cuántico efectivamente es incondicional, la seguridad, es decir, no está basado en que sea imposible romper algo en cuanto a una prueba matemática y tal, para que esto funcione hace falta un canal clásico que se llama paralelo en el que tiene que haber para garantizar seguridad mutuamente autenticación entre los dos extremos, Alice y Bob. Y es decir, que para que esto funcione, esto sigue siendo dependiente de la criptografía clásica. Esto es así, tampoco se dice mucho, así que aquí os lo digo para que si alguien quiere investigar cómo es eso posible, pues lo investigue. Y una última transparencia sobre la criptografía postcuántica. La criptografía postcuántica son varios algoritmos, cosas difíciles de conseguir, basada en retículos, en isogenias, en códigos y en la resolución de ecuaciones cuadráticas multivariables. Son los 4 candidatos de tecnologías que están detrás de los últimos candidatos seleccionados por el NIST. La idea de estos es que no se conoce ningún algoritmo cuántico que lo rompa, ¿vale? Que no se conoce significa que los otros sí se conocen y estos no se conocen, no significa que no exista. De hecho, uno de los candidatos de criptografía basada en isogenias se rompió cuando estaba en la última fase final del NIST. O sea que sepáis que hay varias posibilidades de algoritmos que van a ser estandarizados, que utilizan por detrás distintas tecnologías y que en cualquier momento puede llegar una forma de que esto se rompa, no ya por un ordenador cuántico, sino por un ordenador normal. Entonces, el quantum agility es importante para cuando llegue el momento, pero en mi opinión particular hay que entender los riesgos que tiene el entrar en tecnologías nuevas frente a tecnologías que llevan probadas muchísimos años y que se sabe exactamente cómo de larga hacer las claves para que un ordenador cuántico no las rompa, porque de eso tratan los ordenadores cuánticos, de romper una clave cuando tienes un ordenador de 30.000 qubits, cuando hay un ordenador pues a lo mejor tiene 60. Bueno, ya digo, si alguien quiere comentar o preguntarme algo, estoy a vuestra disposición y os doy muchas gracias por vuestra atención. No sé si hay alguna pregunta. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Juan Jesús, por todo lo que nos has contado. Mira que es difícil trasladar este tipo de términos, ¿verdad?, a un público pues más generalista, ¿no?, que no somos especialistas en ello, y la verdad que lo has hecho fenomenal. Interesantísima, además, información muy completa, porque nos decías que hay que entender los riesgos, y yo creo que ha sido una manera fantástica, ¿no?, de concluir. Hay que entender los riesgos de implementar tecnologías emergentes, ¿verdad? Porque teniendo las tecnologías, digamos, ya probadas, pues a lo mejor no hace falta tirarse a la piscina de primeras, ¿no? Hay que a lo mejor esperar a que esté algo más madura, quizás. Sí, y al revés. Cuando uno tiene tecnologías nuevas que a lo mejor no las usa y que son la solución que él necesita, pero digamos que las soluciones comerciales no las usan porque ellos no tienen soluciones con esas tecnologías, tienen soluciones con las tecnologías que ya tienen. Entonces, es necesario que el usuario entienda que al menos estas cosas existen para… Hoy en día, esto no es como cuando yo empecé, que no tenía que tener libros y sabios alrededor. Hoy, con tener un chatbot un poco listo, ya te enteras de cómo funciona todo esto. Y hay unos vídeos espectaculares para aprender cómo funcionan todas estas cosas en YouTube. Muy bien, yo me he apuntado a ese que has puesto ahí, así que le echaré un vistazo, y muchísimas gracias de verdad por esta charla tan instructiva, Juan Jesús. Hasta luego. Gracias.